La vida no consiste en ser un ganador o un perdedor, sino en ser uno mismo y dar lo mejor. Hoy estará con nosotros la doctora Marian Rojas Estapé con un nuevo podcast. Qué ilusión estar hoy aquí y poderos hablar de este tema tan apasionante. Cuando Nuria me lo dijo, hoy tengo un público femenino y entonces es jugar a favor en muchos temas, ¿no? Pero tampoco va a ser una charla feminista, sino que va a ser una charla en por qué somos diferentes. Por qué somos diferentes y por qué somos complementarios, y el rol de la depresión, que sí que es más frecuente en la mujer que en el hombre, estamos hablando de cifras de 2 o 3 veces más frecuente, las causas y qué está pasando en el siglo XXI para que esto se vea cada vez más. Lo voy a enfocar desde varios puntos de vista. Lo primero es que las causas son causas biológicas, hormonales o bioquímicas, debido a neurotransmisores. Por otra parte, hay causas psicológicas y hay causas sociales. El mundo está cambiando mucho y el rol de la mujer ha cambiado mucho y eso, por supuesto, está afectando a su estado anímico. Durante la conferencia no os voy a ir citando los estudios y las investigaciones para no hacerla demasiado larga, pero si alguna de vosotras está interesada, tengo las referencias de todo lo que explico y de todos los datos, ¿no? Lo más importante de todo es saber que somos distintos. La mujer y el hombre es distinto y el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre es distinto. Cualquiera de vosotras que está casado, que tiene hijos o padre o madre, observa que hay una diferencia. Os diría que la mujer y el hombre tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el analítico y el derecho es el de la integración, el de la memoria, el de las emociones. El hombre tiene el hemisferio izquierdo muy desarrollado y la mujer el hemisferio derecho muy desarrollado. Pero lo curioso y lo que hoy en día se ha visto, y hay un estudio en el año 2013 publicado en la Universidad de Pensilvania, es que la mujer tiene más conexiones entre los hemisferios, mientras que el hombre dentro de cada hemisferio, dentro de sus propios hemisferios, tiene mejores conexiones. Es decir, el hombre en el hemisferio izquierdo funciona más rápido, con más fibras, y la mujer funciona mejor de derecha a izquierda. Por eso, yo suelo explicar que el cerebro de la mujer es como un sistema 4G. Constantemente estamos saltando de un hemisferio al otro. El del hombre es un sistema más tipo fax. Es decir, el hombre está viendo un partido de fútbol, está usando su hemisferio derecho integrado en el partido y de repente le dice a su mujer: no te olvides de darme dinero para la compra, hemisferio izquierdo. Entonces, cuando ha pasado un rato, dice: ¿qué me has dicho del dinero? Un hombre no puede escribir un mensaje a la vez que estás manteniendo una conversación. ¿Os habréis dado cuenta? Nosotras sí. Y hacer varias cosas más aparte de mandar el mensaje. Esto no es mejor o peor. El hombre se concentra mejor en una tarea y es capaz de estar en una sola tarea y enfocarse y planificar una acción mejor que una mujer porque se dispersa. El cerebro de la mujer se dispersa mucho más. El hombre, el 90% de los hombres, tiene la gran suerte de tener un cuarto en blanco en su cerebro, en el que se mete de vez en cuando y no piensa en nada. La mujer no. Cuando uno le dice a un hombre: ¿en qué piensas? Nada. No, pero no puede ser. ¿Nada? Un paciente mío que tiene mucha gracia me dice que su gran miedo es que su mujer entre en su cuarto blanco y se lo decore. Cuando nosotros vemos cómo son los hombres y las mujeres, lo primero que tenemos que saber es que el hombre valora el objetivo. Las guerras empiezan los hombres, no las mujeres. Porque la mujer pensaría, y esto es hemisferio derecho, en el proceso. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Y entonces no lo hace. Muchas veces no lo hace o lo pospone o tarda mucho más en hacerlo. El hombre actúa, ejecuta, empieza guerras. Por otra parte, el hombre y la mujer se distinguen en que el hombre separa, ordena, la mujer une. ¿Quién junta las comidas de los domingos? ¿Quién se encarga de llamar, de reunir? El hombre no es el que manda los mensajes para que toda la familia se vea. Incluso organizamos las vidas de la familia política muchas veces sin querer. El hombre se enfoca en puntos, la mujer une, reúne. Os voy a contar una anécdota que me pasó hace 1 año y medio. Estaba yo en barco por Oriente Medio con mi familia y uno de los días en el barco hubo una conferencia y el hombre que impartió la conferencia se presentó como un ex miembro de la CIA. Y él dijo: pues yo trabajé en la CIA y ahora me he jubilado y me dedico a viajar por el mundo dando conferencias. Y su mujer, que también había trabajado en la CIA, estaba en primera fila en la conferencia en el barco, pues y cada día hablaba de algo. Un día habló de Irak, otro día explicó Irán, Afganistán, Siria, Arabia Saudí. Y el último día dijo: mañana, como conferencia de clausura, voy a hablar de cómo encontramos a Bin Laden. Bueno, al día siguiente no cabía un alma en el salón de actos del barco, estaban los camareros, los bailarinas, o sea, estaba todo el mundo escuchando, ¿no? Entonces os voy a contar cómo contaron a Bin Laden. Explicó que cuando ocurrieron las Torres Gemelas, hubo un grupo dentro de la CIA que solo se dedicaba a buscar
a Bin Laden. A los 6 meses o al poco tiempo se encontró, se buscó, se fue a por él, pero él se había escapado. Y se tardó 10 años más en encontrarle. ¿Qué pasó en esos 10 años? ¿Por qué se tardó 10 años en encontrar? Bueno, pues había un grupo de hombres, esto es lo que él contó, un grupo de hombres que buscaban y tenían muchísimos datos, y al cabo de un tiempo, una mujer, él contó, se ofreció a trabajar en ese grupo, y él dijo que no se metían mujeres en el grupo, que ya estaba el grupo hecho y tal. Pero insistió tanto que le metieron. Y entonces le hizo una presentación de todo lo que sabían, pues este dato aquí, esto aquí, tal. Y al terminar, esta mujer dijo, Bin Laden está aquí. Los otros le miraron, perdón, porque si esto es tal, esto es tal, esto se ha dicho que tal. Entonces hizo una conexión de todos los puntos y puso una cruz. Y allí se encontró a Bin Laden. Y él explicaba, yo ahí entendí cómo funciona el cerebro de la mujer. La mujer, todo son conexiones, todo supone, todo ve cosas más allá. El hombre ve puntos, es muy monofocal y ve el punto mejor que nosotras, mucho mejor. Pero la mujer se dispersa y puede llegar a encontrar cosas que el ojo del hombre no ve. Hay que saber también nosotros cómo resolvemos nuestros conflictos. Muchas veces nosotros al principio nos quedamos calladas porque estamos intentando que sepan qué nos está pasando. Pero hay una cosa todavía más importante. Cuando un hombre está mal, se aísla. Y la mujer va y le dice, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? Cuéntamelo. Y el hombre no quiere hablar, se calla. Entonces, cuando la mujer está mal, el hombre piensa, claro, mi mujer necesita su espacio, como yo cuando estoy mal. Y la mujer no, la mujer necesita hablar, y hablar, y hablar, y contarlo, porque la mujer resuelve esos conflictos cuando ya se ha abierto la puerta, hablando. Y muchas veces el hombre lo único que tiene que hacer es escuchar. No decir, bueno, yo opino que podría... No, escuchar. Esto muchas veces en las terapias de pareja, cuando la gente viene, es un desconocimiento de cómo funcionamos los hombres y las mujeres. Los hombres se frustran hoy en día, especialmente, y las depresiones del hombre tienen mucho que ver con los temas profesionales. La mujer, que se ponen tristes, suele tener más con los temas afectivos. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Que cuando la mujer quiere algo, necesita sentirse querida. Si la mujer no se siente querida, la mujer se siente abandonada, la mujer se deprime, porque en ella el afecto es lo más importante. El hombre se tiene que sentir necesario. Por eso en un mundo en el cual las mujeres ahora ya cada vez trabajan más y están en el ámbito profesional, es fundamental que ellas sepan también poner al hombre en su lugar y tenerle en su lugar, porque si el hombre deja de sentirse necesario, se vacía. Durante la crisis empecé a ver muchos más hombres que mujeres en mi consulta, que eran hombres que se quedaban en el paro y que si sus mujeres encima trabajaban, en vez de ser una alegría era una humillación, porque el hombre se siente bien cuando se siente necesario. ¿Qué hipótesis tenemos a nivel biológico? Sabemos que el hombre, la mujer, y aquí ya me enfoco más en la mujer, tiene un sistema que a partir de la pubertad hay una revolución hormonal y produce un aumento de estrógenos y progesterona. El estrógeno, que aumenta en la pubertad a partir de los 11, 13 años, está elevado durante todo ese tiempo hasta la menopausia. En toda esa etapa, que es la etapa fértil de la mujer es mucho más vulnerable a sufrir una depresión que el hombre. Hasta los 11, 13 años, las cifras hoy en día que se manejan de depresión infantil en los niños son las mismas entre el hombre y la mujer, entre el niño y la niña. Pero a partir de los 13, 14 años se disparan las cifras en la adolescencia. Luego hablaré específicamente del síndrome de tensión premenstrual, en el embarazo, en la lactancia, el posparto, la menopausia, etc. Pero tiene mucho que ver con el estrógeno. El estrógeno, vosotros sabéis que la serotonina es la hormona encargada de la felicidad, del bienestar, del apetito, incluso del dolor. La serotonina se afecta con el tema de la subida y bajada de estrógenos. Son dos hormonas que están íntimamente ligadas. El famoso Prozac, fluoxetina, es un inhibidor de la recaptación de serotonina y que es básico para el estado anímico. Y los estrógenos en la mujer, en esos momentos de fluctuación, alteran los niveles de serotonina. Tenemos una hipótesis psicológica que esta me quiero detener un poco más. Ha cambiado la sociedad. Nosotros, cuando estamos preocupados por algo, segregamos una hormona en nuestro organismo que se llama el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y de la supervivencia. Es decir, que si ahora viene una persona de seguridad y dice fuego, gracias al cortisol salimos corriendo. Pero si nosotros volvemos y nos dicen ha sido una falsa alarma, no ha habido fuego, nosotros nos volvemos a sentar aquí dentro de 15 minutos, tras haber salido corriendo y haber vuelto a entrar, y ninguna se encuentra como ahora. Estamos alteradas internamente, y eso que no ha pasado nada, no ha habido fuego. Pero el cuerpo, el organismo, tanto la mente como el cuerpo lo ha vivido como si hubiera un fuego.
Imaginaos que volvéis aquí dentro de un mes, estáis en la siguiente charla y alguien dice, huele a fuego, y vuelve a rememorar lo que pasó la vez pasada. El organismo, solo con sentir eso que está pasando, vuelve a sufrir el mismo pico de cortisol que si hubiese un incendio. Si una enzima ya viene de vez en cuando oliese y piensa, la verdad es que en este sitio hay muchos incendios, y solo con pensarlo, aunque no haya un incendio, ni haya olido el fuego, en ese momento el cerebro desencadena el mismo pico de cortisol. Es decir, este cortisol se genera igual cuando pensamos algo negativo que cuando nos sucede algo negativo. Lo mismo. Se han efectuado pruebas en resonancias magnéticas funcionales, de esas que se meten y se ven colores en el cerebro de la gente, diciéndole a alguien, imagínate que te llaman para decirte que tu padre tenía un infarto. ¿Qué harías? Y en ese momento exactamente se ve una alteración en las zonas de las emociones del cerebro y una subida del pico de cortisol. Si a una persona se le dice, imagínate que te ha tocado la lotería y que has ganado 1 millón de euros, ¿qué harías con ellos? El cerebro segrega dopamina, la hormona de la confianza y de la felicidad. Solo con pensar en positivo, nuestro organismo se altera. Solo con pensar en negativo, lo destrozamos. ¿Qué sucede? Que en la era en la que nos encontramos ahora mismo, estamos constantemente preocupados por cosas que casi nunca suceden. El 90% de las cosas que nos preocupan y que están en nuestra mente nunca jamás suceden, pero están en nuestra mente alterando nuestro organismo como si estuvieran pasando. El cortisol, cuando está elevado de manera crónica, es la hormona del estrés, produce una toxicidad, una inflamación en el organismo a 2 niveles, al físico y al psicológico. A nivel físico, la inflamación es todo lo que termina en itis, pues artritis, gastritis, amigdalitis, es decir, bajadas de defensa donde los bichos que hay, y tenemos infecciones de repetición, el catarro tonto del verano cuando uno de repente empieza las vacaciones y tiene un catarro que no entiende por qué es, no son los aires acondicionados, es decir, el cortisol y el estrés crónico en el momento de la bajada produce unas alteraciones físicas, la fibromialgia, colon irritable, algunos tipos de cáncer ya se están relacionando con esto. Y a nivel mental, el cortisol también afecta a las estructuras del cerebro. Una estructura llamada el hipocampo, que es la zona de la memoria de corto plazo, que muchas os habrá pasado, y es no acordarse de nada reciente. ¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde he dejado el teléfono? ¿A qué hora me ha dicho que habíamos quedado? Es decir, los recuerdos recientes que están en el hipocampo, uno no los puede recordar, porque el hipocampo tiene muchos receptores de cortisol, y en el momento que se produce esta subida se bloquea. Y uno de repente, yo tengo mucha gente, 40 años, que viene a mi consulta y me dice, vengo por un principio de Alzheimer. No es Alzheimer. Esos casos de cortisol extremo, de estrés crónico, llegan a zonas, a la amígdala cerebral, que es la zona de la depresión, y a otras zonas del cerebro dedicadas a la depresión, y unas grandes depresiones hoy en día son sensaciones y momentos de estrés crónico que agotan el organismo y nos llevan a estar tristes. Hay depresiones por otros temas, pero hoy en día, cada vez más, estoy viendo cuadros depresivos que se originan, la causa viene de haber vivido muy estresado, muy preocupado. Y esto se puede cambiar, y esto se puede modificar. ¿Y cómo podemos eliminar el cortisol de nuestro organismo? Pero ¿qué pasa? Que la mujer hoy en día está expuesta a muchas cosas. Ha cambiado el rol, la mujer trabaja, la mujer está en 1000 cosas. Hay una periodista llamada Alison Pearson que escribió un libro sobre cómo la mujer hoy en día llega a todo, y ella le escribe en The Guardian, si a alguna le interesa luego se lo envío, y ella en un momento dado publica en el blog, tengo una depresión, no es que me quiera suicidar, pero no me importaría dejar de existir un tiempo. Entonces esto revolucionó Inglaterra, porque era una mujer que había demostrado que se podía tener una familia, trabajar, estar en todas partes, y que se podía estar bien. Y ella de repente empieza a escribir lo que se siente estando deprimida. Y ahí es cuando ella habla, por primera vez en su blog, que en Inglaterra se lee muchísimo, de lo que es una depresión. ¿Y por qué la depresión hoy en día está afectando tanto a la mujer? Si a la edad de los 30, de los 40 años, la mujer está en absolutamente todas las cosas y preocupada por todo, un exceso de perfeccionismo, cada vez estoy tratando más en mi consulta mujeres con síndrome del perfeccionista. El perfeccionista es el eterno insatisfecho, el que nunca es capaz de disfrutar, porque todo podría mejorar siempre. El perfeccionista es obsesivo, y el obsesivo no puede dejar la cabeza quieta. Entre que las mujeres ya no podemos dejar la cabeza quieta, si encima se añade que constantemente vivimos preocupados por si mi hijo, por si mi marido, por si el trabajo, por si... Otro día me decía una médico que estoy viendo en la consulta, que ella está de guardia en la UCI y es capaz
de llamar por teléfono a su casa y decir, no os olvidéis mañana de sacar la carne, los uniformes del colegio, es decir, y ella está en la UCI salvando vidas, porque la mujer hoy en día está expuesta a salvar una vida y que su casa siga adelante, y necesita y puede, pero hay un momento dado que se rompe. Y yo creo que todas las mujeres, a diferencia del hombre, y esto lo explico muchas veces, que tienen carreras profesionales lineales, el hombre en general, la mujer hay momentos en los que tiene que parar, porque tiene que cuidar, porque si no se cuida se rompe, y si ella se rompe toda la familia. Y como cuando pensaba en las causas y cómo lo quería transmitir, y no quería que fuera una conferencia puramente científica, de hablaros de la serotonina y de cómo el estrógeno y la serotonina están relacionadas, pensaba en esto, ¿no? Y hoy en día encontramos mucha literatura al respecto. Hoy en día la mujer se inclina un 20% por desarrollar su carrera profesional, un 20% por dedicarse al completo de sus hijos y un 60% quiere compatibilizar. Es decir, hoy en día la mujer lo que busca en su mayor parte es poder compatibilizar. El problema es que el grado de exigencia que la mujer está expuesta, y con el tema de los hijos, genera muchas veces estrés. Y este estrés, como os explicaba antes, genera unas sustancias que le alteran y que le hacen sufrir y que le llevan a la depresión. Estos son datos, sin más, estadísticos. Y voy a empezar explicando brevemente, porque si alguna luego tiene alguna pregunta que hacerme, prefiero también, si hay alguna cosa, os voy a hacer de una manera amplia y en alguna cosa voy a concretar, ¿no? El cuerpo de la mujer es fruto de muchos problemas, desde una anorexia que empieza en la adolescencia, porque el cuerpo de la mujer, tenemos hasta lo que llamamos dismorfofobias, es decir, mujeres que se ven que la nariz es demasiado grande, que las orejas son demasiado pequeñas. O sea, la mujer constantemente está analizando su cuerpo. Y el tema del cuerpo de la mujer es un factor de riesgo. El tema de las hormonas. Desde el primer momento, desde que empieza la adolescencia, la mujer se siente alterada. La depresión en la adolescencia. Se ha visto hoy en día que las mujeres entre 11 y 13 años, las niñas entre 11 y 13 años empiezan a tener. Los departamentos de psiquiatría infantil de todo el mundo no dan abasto. En España, desde hace unos meses, se ha aceptado la especialidad de psiquiatría infantil como rama completamente independiente de la psiquiatría general. Hoy en día uno puede hacer el MIR y hacer psiquiatría infantil solo. Yo estuve colaborando un tiempo en la unidad del niño y el adolescente del Gregorio Marañón y es impresionante ver la cantidad de niños y de adolescentes que se ven. Y se ve que en el momento que la niña empieza con el cambio hormonal, está mucho más predispuesta. ¿Qué es el síndrome de tensión premenstrual? En el año 81 me pareció un dato interesante, el 50% de los ingresos de urgencias de un hospital psiquiátrico en Francia eran debidos a modificaciones anímicas en este síndrome, es decir, que es algo que realmente afecta. Encontré hace poco un chiste que me resultó muy divertido, que es este de aquí, que decía, que decía, ¿no? que salió en un periódico, "What the hell do you mean that time of the month?", ¿no? Es decir, sí que existe un cambio antes de la menstruación. Hay mujeres que se irritan, que cambian, que están tristes, que se enfadan, y existe, hay que saberlo. Muchas personas, muchas mujeres tienen ya una base de una inestabilidad anímica durante el resto del ciclo o de su personalidad que se agudiza especialmente en esa. Existen tratamientos hoy en día, desde inhibidores, desde antidepresivos, hasta terapias hormonales que sirven. Cuando os hablaba de las adolescentes, uno de los problemas que tenemos hoy en día para tratar la depresión del adolescente es que existe un riesgo aumentado de suicidio con los antidepresivos. Hubo una alerta en Estados Unidos hace unos años y hubo un gran problema, porque se vio que los niños y los adolescentes que empezaban con antidepresivos pronto aumentaban el riesgo de suicidio. Por lo tanto, hay que valorar riesgo-beneficio. En los síntomas físicos del síndrome de tensión premenstrual es importante que cada uno sepa si eso le pasa y si lo pasa a pedir ayuda, porque existen medicaciones muy efectivas. La depresión en el embarazo es algo terriblemente duro cuando uno lo vive como médico, por dos razones. La primera es porque una depresión en el embarazo es peligrosa, tanto para la madre como para el bebé, y por otra parte porque el tratamiento es peligroso. Las dos cosas son peligrosas. Los ansiolíticos y los antidepresivos, cada uno genera una serie de efectos secundarios. Hay medicación que genera malformaciones en el primer trimestre, hay otras que generan síndromes de abstinencia antes del parto, pero ver una mujer deprimida puede tener, yo recuerdo un día en urgencias, una mujer con una depresión gravísima que no se había querido tratar, que apuñaló su propia tripa con un cuchillo en urgencias, ¿no? Es decir, las depresiones del embarazo pueden llegar a ser muy graves. Las corrientes psicoanalíticas dicen que en el embarazo se resuelven muchos conflictos, porque la mujer tiene muchas emociones, las hormonas, el cerebro, se reabren zonas del cerebro, de la mente, con historias, miedos, y que hay mucha gente que lo cuenta en la consulta si va a un psicólogo o a un psiquiatra.
pero una mujer que está deprimida durante el embarazo tiene que tener un seguimiento. Yo suelo tender a intentar negociar. Si es una depresión leve, moderada, intentar hacer psicoterapia y hacer un seguimiento muy cercano, pero si es una depresión grave, hoy en día lo más recomendable, que os parezca sorprendente, es hacer electroshock. El electroshock, la corriente, que es muy efectiva para las depresiones, no afecta al feto, porque la placenta lo protege. Y yo en alguna depresión muy grave, que no he querido medicar a la persona por algún riesgo o por alguna malformación, la persona ha respondido al TEC. Las depresiones en el embarazo, si conocéis a alguien o alguna vez os cuentan que está embarazada y que está con una depresión, es absolutamente fundamental que te reciba ayuda, porque es un momento dentro de la mujer muy duro. Tanto es así que cuando nosotros ponemos medicación a una persona joven, a una mujer joven que viene a nuestra consulta, siempre preguntamos si tiene deseos de quedarse embarazada. Esto es importante, porque si esa persona se queda embarazada, y a veces te pasa que te dicen, no sabía que estaba embarazada y estoy de 2 meses y está con medicación, pues hay veces que no pasa nada, pero hay otras veces que sí. Hay que valorar riesgos-beneficios. No es un porcentaje del 100% de malformaciones, y hoy en día hay suplementos de medicación para evitar pues, defectos del tubo neural, pero es un tema que hay que saberlo y que es importante. Este grupo, que es de la Federación Americana del Medicamento, el grupo A, B, C, D y E, es cuando cada medicación nosotros ponemos y os estudian si se puede dar o no se puede dar en el embarazo, ¿no? Bueno, casi todos los antidepresivos están entre el C y el D, es decir, no está contraindicado, pero tampoco se dice que sí, ¿no? Entonces es una decisión que tiene que tomar la paciente con el médico y a veces con la familia. Y es a veces muy difícil porque uno corre el riesgo durante todo el embarazo. ¿Qué pasa? Que cuando llega el final del embarazo se produce una bajada brutal de estrógenos y el periodo posparto es casi tan peligroso como el del embarazo. Una persona con antecedentes de trastorno bipolar puede tener una fase depresiva o una fase eufórica de un trastorno bipolar. Lo más grave quizá a lo que nos enfrentamos los psiquiatras son las depresiones psicóticas posparto, que creo que las explico aquí. La depresión psicótica es la sensación, la psicosis es el delirio, salirse de la realidad. Muchas mujeres, la manera en que lo viven, os cuento un caso que tuve hace un tiempo, una mujer que dio a luz, durante el embarazo había pasado un embarazo muy duro, de estrés, ya que había tenido que trabajar, había estado muy triste, había llorado mucho. Y en el momento del parto tuvo la sensación que en el banco en el que ella trabajaba había un complot contra ella. Y entonces ella creía que en el banco le quería robar su hijo. Entonces ella escondía al hijo en su bolso, un bebé recién nacido, y iba al banco nada más dar a luz, pero con el bebé escondido porque tenía miedo que la echaran y que se quedaran con su bebé. Es decir, fue un caso muy grave de depresión psicótica. Ella se salió de la realidad. Cuando alguno, que me parece interesante y si no alguna seguro que me lo preguntáis después, ¿cómo puede afectar una depresión o se afecta la depresión al bebé que está dentro? Hay unos estudios impresionantes hoy en día en psiquiatría perinatal que explican que el vínculo madre-hijo se empieza durante todo el embarazo y en el momento del parto. Hay estudios que se realizaron en la Universidad de Nueva York de madres con su bebé, al que al bebé le ponen cara seria y no le miran. Y el bebé busca a la madre y busca la sonrisa y no la encuentra. Y se ve que se genera en el cerebro del niño el cortisol. Madres que están sonriendo y juegan con sus hijos segregan la hormona del bienestar y de la felicidad. En este mismo estudio, en la Universidad de Nueva York, se vio que niños, bebés que están en su cuna durmiendo y unos padres que discuten o gritan en la habitación de al lado, el bebé dormido, que escucha inconscientemente esos gritos, segrega cortisol, mientras que la madre que le canta una nana a su hijo segrega la otra hormona, la hormona de la dopamina. Es decir, el bebé en una zona cerebral que se llama la amígdala cerebral, que es la zona de las emociones, de la memoria de las emociones, que está activa durante los 2 primeros años de vida. Y aquí hago un inciso, o sea, nosotros no recordamos, ninguna de nosotras recuerda nada de menos de 2 años. Nadie puede decir mi chupete era de un color así o a mí me mecían, porque no tenemos recuerdos, que ese es el recuerdo que os hablaba antes del hipocampo. El hipocampo empieza a actuar a los 2 años. Entonces muchas veces se ha pensado que no teníamos memoria, que los 2 primeros años da igual lo que te pase porque no hay memoria en el cerebro. Cada vez se sabe más que hay una estructura que es la amígdala cerebral, que es la que recoge las emociones. Es la zona de la memoria de las emociones y según cómo te quieren, segregas una serie de sustancias y luego las lanzas al resto del organismo. La gente que ha sufrido, pues, y esto hay unos estudios interesantísimos, en Nueva Zelanda en niños adoptados, ¿cómo se ve? Que según la edad de adopción, los 2 meses, los 4, los 6, los 2 años, los 4,
se ve un cambio de comportamiento completamente distinto. El vínculo es distinto, porque hay unas hormonas, que es la hormona del vínculo, la oxitocina, que hoy en día está muy de moda, que se pone de manifiesto al principio. En África se estudió esta hormona porque se vio que las mujeres que daban a luz a niños desnutridos, pequeños, bajos de peso, prematuros, cuya madre lo abrazaba, le daba el pecho, el niño sobrevivía, porque la hormona de la oxitocina, la hormona del vínculo. Bueno, pues en las mujeres que tienen una depresión en el embarazo o una depresión posparto, la hormona de la oxitocina se anula, es decir, se rompe el vínculo. Y eso a largo plazo se ha visto hasta que está relacionado con tipos de trastornos de personalidad, trastornos del vínculo a nivel con otras personas. Yo hice un curso sobre este tema y me impresionó que hoy en día, según cómo son los comportamientos de padres con hijos, uno puede saber cómo fue la infancia de alguien. Yo trabajé con una psiquiatra que esto lo detectaba porque se había formado en esto, ¿no? Es decir, los primeros meses en la vida de un bebé son básicos para el futuro desarrollo. Por lo tanto, si estamos hablando de que una mujer da a luz y que da a luz con una depresión y es incapaz de interactuar con su hijo, porque está deprimida, porque le da igual que viva o que el niño, en ese momento el bebé lo percibe. Hoy en día hasta se ha hablado de la anorexia del lactante, que son bebés que no quieren comer. Y se ha visto que la anorexia del lactante hay que tratar a la madre. Y que cuando la madre está mejor, el niño vuelve a comer. Es decir, es importante, parece muchas veces que esto que se contaba antiguamente, hoy en día cada vez más está volviendo. Por eso la importancia de que tras el parto darle el bebé lo antes a la madre, sin hacer cosas raras, pero es cierto que las separaciones en los primeros meses de vida o las depresiones en los primeros meses de vida afectan negativamente al niño. La menopausia, ¿no? La menopausia es un momento difícil para la mujer, pero porque ya no solo a nivel bioquímico, sino a nivel psicológico, porque es una ruptura con muchas cosas y es una despedida de otras. Antiguamente se decía que la mujer se despedía de poder volver a tener más hijos, pero entra uno en una nueva etapa, con unos cambios físicos, los sofocos, los vértigos, los mareos, que a uno le recuerdan constantemente que está cambiando. Y la mujer en muchas ocasiones, en esa parte de la menopausia, se altera. Hoy en día hay tratamiento de hormona sustitutiva, de estrógenos, que se dan en muchos casos. Ahora otros médicos deciden mejor dar algún tipo de antidepresivo para paliar estos momentos. Es importante que cada persona se conozca y sepa que en diferentes etapas puede no haber nada externo, sino bioquímicamente interno que le esté alterando. Quiero hacer un inciso sobre las depresiones tras el aborto. Hace 2 años, cuando estuve aquí, os estuve contando alguna, yo creo que reconozco alguna cara, sobre mi experiencia en Camboya. Yo estuve trabajando en Camboya, sacando niñas de la prostitución infantil durante un verano entero, y cuando volví a España seguí con esa labor. Pues aprendí muchas cosas. Yo aprendí cómo es que una niña de 13, 14 años sea violada, vendida a un burdel, tener que ver 50 clientes al día, quedarse embarazada, tener que abortar para no tener ese niño porque le obligan. Es decir, viví yo creo las experiencias más duras que puede vivir un adolescente o una chica joven hoy en día. Y empecé a leer y a estudiar qué pasaba en el cerebro. Yo al principio pensaba, ¿no?, pues que una persona violada en un burdel, quizás su vía de escape podía ser el aborto. Hasta que un día, estando yo en un burdel, de repente yo entraba en los burdeles con bolsas de preservativos, porque las condiciones eran terribles y muchas de las niñas que estaban allí, los preservativos que usaban eran bolsas de patatas, de plástico que se vaciaban y se usaban de preservativos. Entonces yo entré con una bolsa de preservativos y pagué una habitación con todas las niñas, y pagué media hora por todas las niñas por tenerlas en la habitación. Yo iba como médico humanitaria, entonces te abren las puertas, ¿no? Y yo llevaba 2, teóricamente enfermeros, pero eran 2 personas que me protegían de la organización de la ONG con la que yo trabajaba. Y vi una niña gordita o embarazada que yo no estaba segura, y yo como médico ellas me iban haciendo preguntas. Y una chica me dijo, y yo le dije, ¿tú estás embarazada? Me dijo, sí. Entonces, claro, estaba el chulo delante, tampoco me atreví a preguntar mucho más, me daba pánico la respuesta a la pregunta y la situación, y le dije, ¿de quién es el padre? Me dijo, no lo sé. Le dije, ¿quieres tener el niño? Me dijo, mira, entonces me cuenta ella, a mí me vendieron aquí hace unos años, y desde entonces pues me han violado, y me he sentido muerta. Físicamente como mujer yo no siento absolutamente nada. Hasta que un día noté que algo había cambiado dentro, me contó la niña, y que algo vivía dentro de mí, y dije, ¿qué me está pasando? Mi cuerpo es distinto, ¿qué le está pasando? Y estaba más feliz, estaba más animada, me levantaba, no lloraba, y le pedí al chulo que me dejara ir al médico, y me dijo que estaba embarazada.
El chulo me dijo, tienes dos opciones. El chulo se había marchado, lógicamente, tras esta conversación. O abortar, o seguir con el embarazo, pero seguir viendo clientes hasta el día del parto. Y me dijo, por una vez que siento que vive algo dentro de mí, no lo quiero matar. Esta niña tuvo el bebé y ahora mismo está fuera de ese burdel, ¿no? Con su bebé. Bueno, su niña ahora tendrá un par de años. Es decir, yo en ese momento cambió mi percepción. Mucha gente violada, que yo he visto en mi consulta y vi allí en las peores condiciones que yo creo que pueden existir, encontró un sentido a su vida tras una violación. Pero esto es una cosa voluntaria, es una cosa que cada uno cambia según sus propias vivencias y cómo es. Un abuso sexual, que no acabe en un embarazo, marca a una mujer para toda la vida. Es como una cicatriz en la mente de una mujer. A día de hoy yo sigo viendo gente en mi consulta que viene por cualquier tema que de repente me saca y me dice, nunca le he contado a nadie, pero yo tuve un abuso de pequeña. Y desgraciadamente es algo que me horroriza. El otro día tuve en mi consulta a un abogado de Madrid que lo estaba pasando muy mal, tenía una fibromialgia, no quería dejar de trabajar, y en un momento dado se me echa a llorar y me dice, cuando tenía 7 años, el jardinero abusó de mí. Y me dice, pero nunca se lo he contado a nadie porque tampoco sé si esto es relevante. Pero se acordaba exactamente cómo iba vestida ella, cómo iba vestido, qué pasó, qué si llovía, no llovía, qué había alrededor. Es decir, el cerebro lo había guardado como un evento traumático. Tanto el aborto como una violación, como un abuso son eventos traumáticos y hay que medirlo. Se ha visto que en gente con abuso sexual en la infancia y que pasan los años, o abuso sexual o vidas muy desgarradas, y especialmente en la mujer, a los 30 años, haciendo un seguimiento 30 años, esas mujeres tienen más propensión a depresiones crónicas que no se curan, a hipertensión, que no responde a medicación, a diabetes, a colesterol. Es decir, todo lo que tiene que ver con el aparato genital de la mujer o con el cuerpo de la mujer está íntimamente ligado a su mente. No se puede separar, es imposible. Y quien lo consigue separar es porque se ha hecho esta violencia, ha hecho un esfuerzo, o sea, ha hecho un ejercicio, un esfuerzo, o la ruptura ha sido tan dura que le ha dejado destrozado por dentro. Entonces, depresiones postaborto es un tema tan conflictivo hoy en día, pero como en todas las cosas, veo mucha gente que tras un aborto viene 20 años después y te dice, me arrepiento, sueño con ese bebé, sueño con el feto, sueño con la ecografía cuando me la enseñaron, y hay gente que se siente aliviada, pero mi experiencia es que la gente sale bastante alterada de un aborto, especialmente cuando es una decisión hecha rápido, sin tener información. Yo muchas veces recomiendo a la gente que la decisión de parar un aborto, que yo he tenido desgraciadamente en el hospital muchas veces gente que viene consultándolo, aparte que es una vida y que uno rompe una vida y uno mata, una persona no se recupera. Y las mujeres se quedan con el sello impregnado en su mente durante mucho tiempo. Y a veces no se cura jamás. Y hay sensaciones de culpabilidad toda la vida. Al respecto de esto hay varios artículos y si alguna está interesada tengo un informe muy bueno sobre casos que existen hoy en día y que se están estudiando en España y que estuvieron pues muy en la mesa cuando se planteó la nueva ley del aborto. Las depresiones bipolares, nada que ver, que es lo que antes se llamaba las maníaco-depresivas, son estados de euforia, de hiperactividad, de gente que no para quieta, que no duerme, que durante semanas, y luego fases depresivas. Son distintas, existen en la mujer, existen en el hombre, no son más frecuentes en la mujer que en el hombre, pero muchas veces gente que se le trata de depresiones, que ha tenido muchas depresiones recurrentes a lo largo de la vida, es una depresión bipolar encubierta, que ha tenido alguna fase eufórica a lo largo de su vida y necesita un estabilizador del ánimo. Son depresiones que en vez de ser tratadas con antidepresivos necesitan ser tratadas con otro tipo de medicación que hace que no fluctúe. Y por eso mucha gente que dice, no, es que ha tenido depresiones toda la vida y no responde a ningún antidepresivo. Habría que preguntarse, ¿no? Quizás sea bipolar, puede ser unipolar o bipolar, y eso lo que necesita es un estabilizador del ánimo. Quiero dejaros un tiempo para las preguntas, porque supongo que esto abre muchas preguntas, pero me interesa que os quedéis con dos ideas. La mujer, durante la época fértil de su vida, se deprime mucho más que el hombre, pero antes de la pubertad y después de la menopausia, es decir, en la mujer ya a partir de los 60 años, el número de depresión, los datos son más o menos iguales que el del hombre. Es decir, que todo tiene mucho que ver también con la parte hormonal y que en ese momento de la vida de la mujer es el momento que está expuesta a más estrés, a más exigencia, a más perfeccionismo, a compaginar vida personal y laboral, y es importante. Hoy en día la mujer tiene
muchas exigencias. Y el otro día, y con esto quiero terminar y que vosotros me preguntéis, cuando le contaba a mi marido que iba a dar esta conferencia y el cerebro del hombre y de la mujer, mi marido que es un tipo excepcional, pero que tiene un cerebro completamente de hombre, ¿no? Con su cuarto blanco, con sus hemisferios completamente separados y tal, me dijo una frase que digo, voy a terminar con esta frase, me dijo, yo creo que cuando Nietzsche pensaba en el superhombre, lo que pensaba era en la mujer del siglo XXI. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta y comparte. Ready for the trip, we live in Tel Aviv. Walking with Henry on